¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a trabajar un poquito con el prisma óptico. Lo podéis ver aquí en la pizarra, os he puesto una foto. ¿Qué es un prisma óptico? Pues recibe el nombre de prisma óptico, todo medio transparente limitado por dos superficies planas no paralelas. Como digo, dos superficies planas no paralelas, os las voy a marcar ahora mismo. Si encuentro el lápiz, aquí lo tengo ya, mira, lo voy a marcar en rojo. Vale, el ángulo entre estas dos superficies planas no paralelas, a este ángulo, que te lo voy a marcar, recibe un nombre. Este ángulo se le llama ángulo del prisma. Lo vamos a poner aquí arriba. Ángulo del prisma. Evidentemente esto es un dato conocido, característica propia del prisma. Bien, vamos a ver qué es lo que queremos saber de este prisma. Para ello voy a dibujar un rayo incidente, un rayo de luz que venga por la parte izquierda, incida sobre la cara lateral izquierda, concretamente en un punto que voy a llamar punto A. Se refractará dentro del prisma, en este caso voy a dibujar el rayo refractado horizontal, es decir, paralelo a la base inferior del prisma. Este rayo refractado llegará a la otra cara lateral del prisma, concretamente voy a llamar el punto B, y se refractará de nuevo, saldrá de nuevo al medio exterior. Este medio exterior vamos a coger el aire, como sabes vamos a ponerle n igual a 1, tanto a la derecha como a la izquierda, y llamaremos n índice de refracción, cualquier n, al índice de refracción del propio prisma. Vale. ¿Qué es lo que queremos saber del prisma? Voy a coger otro color y te lo marco. Mira, vamos, fíjate en el punto A, donde ha llegado el rayo incidente. Lo voy a prolongar dentro del prisma. Esta línea punteada que estoy marcando en verde sería la trayectoria imaginaria que hubiera seguido el rayo incidente si no hubiera encontrado en su camino, este es el rayo incidente, como digo, si no hubiera encontrado en su camino el prisma. Evidentemente se ha refractado, ha sufrido dos refracciones ese rayo en A y en B, y por lo tanto no sigue la trayectoria que yo te he dibujado en verde, sino sigue una distinta, que es la del rayo emergente. El rayo emergente en el punto B lo voy a prolongar a su izquierda dentro del prisma, también con la línea punteada de color verde. ¿Vale? Entonces, este de aquí a la derecha es el rayo emergente, el que sale finalmente del prisma. ¿Qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero es el ángulo que forma el rayo incidente con el rayo emergente, el que sale, el que te estoy marcando ahora mismo de color verde. Este de aquí. Este ángulo de aquí se le llama ángulo de desviación. Ángulo de desviación. Esto es lo que yo quiero saber. ¿Cuánto se desvía el rayo por culpa del prisma? Bien, entonces vamos a dibujar ángulos. Entonces nos fijamos primeramente en el punto A, primera refracción, y por lo tanto, siempre que hay una refracción, dibujamos una línea perpendicular a la superficie por la que entra el rayo. Vale, esta línea perpendicular se llama normal. Y al ángulo que forma el rayo incidente con la normal le denominamos ángulo de incidencia. En este caso, a la primera refracción le llamaremos I1. El rayo se refracta dentro del prisma. En este caso, luego explicaré por qué, el rayo es paralelo a la base y formando un ángulo de refracción con la normal que estoy marcando ahora como R1, primera refracción. Vale, entonces lleguemos al punto B, segunda refracción, y volvamos a dibujar de nuevo la normal. Aquí está la normal. El ángulo del rayo que sale, el rayo emergente, con la normal es refracción número 2, R2. El ángulo del rayo que llega al punto B con la normal, lo estoy dibujando ahora, vamos a llamarle I2. Luego tengo dos incidencias, I1 e I2, dos refracciones, R1 y R2. Y estos, la normal, la voy a prolongar aquí abajo para que, como ves, se me forme un triángulo. Tengo un triángulo a partir del rayo refractado, triángulo ABC, que te estoy marcando ahora mismo, y el triángulo ABD, aquí abajo te estoy poniendo el punto D, ¿vale? Formado por el corte de las dos normales. ¿Para qué hago eso? Porque
conocido el ángulo del prisma, que lo tengo aquí arriba, ese ángulo del prisma lo puedo trasladar aquí al punto B. Este precisamente es el ángulo del prisma. ¿Qué más? Si hago lo mismo, fíjate en el triángulo superior, ACB, ahí tengo la desviación. Vamos a llamar a los ángulos interiores, a este de aquí, que le voy a pintar en verde, alfa, y a este de aquí, beta. Bien, vamos a empezar a trabajar con el triángulo superior. El triángulo, lo pongo aquí arriba, triángulo ACB. Con el triángulo ACB, el ángulo desviación del prisma, que es lo que yo quiero, será la suma del ángulo alfa más el ángulo beta. Vale, entonces, si hago lo mismo con el triángulo inferior, vamos a marcarlo, triángulo ADB, en este caso el exterior es el ángulo del prisma y será igual a la suma de esos dos ángulos interiores que hemos llamado R1 más I2. Vale, ¿qué más puedo saber? Fijémonos en el punto A. En el punto A tengo a la izquierda el ángulo de incidencia que estoy marcando en amarillo, I1. También lo tengo a la derecha. Aquí lo estoy marcando. Todo este ángulo en amarillo, esto es I1. ¿Vale? Si lo tengo a la izquierda y a la derecha, el ángulo total I1, fíjate a la derecha del punto A, será la suma del ángulo alfa más el ángulo R1. Si despejamos alfa de aquí, me queda alfa como la resta de I1 menos R1. Hagamos lo mismo con el punto B. Lo voy a marcar también en amarillo. El punto B tiene a su derecha el ángulo de refracción final R2. A su izquierda también puedo dibujar R2. Lo estoy dibujando en amarillo. Vamos a marcarlo. Esto es R2. Como ves, R2, vamos a ir marcándola, será la suma del ángulo beta, en este caso, más R2. Despejemos beta, nos queda R2 menos, aquí me he equivocado, R2, hemos quedado que beta más I2, perdón, esto es I2. I2, vale, aquí ahora esto ya lo tengo bien, vale, esto es I2. Vale, en definitiva, he conseguido alfa y beta, lo tengo en función de I y R para llevarlo aquí arriba. Acuérdense que lo que yo quería el ángulo de desviación. Aquí arriba te lo estoy marcando en azul. Esto es lo que yo quiero, la desviación entre el rayo que llega y el rayo que sale. El ángulo de desviación, que era la suma de alfa más beta. Bien, pues vamos a sumarlo. Vamos a poner aquí. La desviación será alfa más beta. ¿Y alfa qué es? Alfa es I1 menos R1. Y beta es R2 menos I2. Vale, perfecto. Entonces, aquí voy a introducir el ángulo del prisma. Te lo marco. El ángulo del prisma hemos quedado aquí en rojo, te lo voy a marcar aquí arriba, que es la suma de R1 más I2. Y los tengo aquí abajo, mira, en la desviación. Aquí tengo R1, te lo estoy marcando en rojo, y aquí tengo I2, te lo estoy marcando en rojo. Luego vamos a arreglar esa expresión para la desviación para introducir el ángulo del prisma. Entonces, I1 lo vamos a dejar igual. R2 también lo vamos a dejar igual. Y ahora le vamos a poner un menos y un paréntesis con R1 más I2. Si te fijas, no he hecho nada extraño. Es decir, sigo teniendo aquí menos R1, tal y como tenía aquí a la izquierda. Sigo teniendo aquí menos por más menos I2, tal y como tenía aquí a la izquierda. ¿Por qué he hecho eso? Porque esto que te he marcado en amarillo es concretamente el ángulo del prisma. ¿De acuerdo? Entonces, puedo poner la desviación. Aquí lo voy a marcar. La desviación será I1. Necesito conocer el ángulo de entrada. Más R2. Necesito conocer el ángulo final de salida en el prisma. Lo sumo los dos y finalmente le resto
el ángulo del prisma, que es un dato conocido del propio prisma. Y esta es la ecuación final para determinar la desviación producida en este caso. Bien, no es muy difícil. Bien, vamos a seguir y obtener en este caso la desviación mínima para este prisma. Entonces, vamos a recordar conceptos. Vamos a ver si tengo por aquí el lápiz y me aparece en la pantalla. Aquí lo tengo. Bien, vamos a coger el rojo y te vuelvo a marcar dónde estaba el ángulo del prisma. Este de aquí es el ángulo del prisma. Entonces, lo que yo quiero es la desviación mínima. Vamos a ponerlo aquí arriba. Quiero la desviación mínima. Habíamos obtenido una expresión para la desviación, la vuelvo a recordar. La desviación la habíamos obtenido como una expresión muy sencillita, la suma del ángulo de incidencia por la cara izquierda, I sub 1, más el ángulo de refracción del rayo emergente por la cara derecha, R sub 2. Esa suma le tengo que quitar posteriormente el ángulo del prisma, que lo tengo marcado en el vértice superior. Vale, con esta expresión tan sencillita puedo calcular la desviación. La desviación para cualquier ángulo de entrada, I sub 1, cualquiera, en la cara izquierda. Vale, vamos a calcular la desviación mínima. La desviación mínima es precisamente en el dibujo que te he puesto antes. Un rayo incidente con un ángulo de entrada. Vamos a dibujar la normal, a ver, la perpendicular, punteada. Un ángulo de incidencia, I sub 1. Y antes he dibujado un rayo refractado dentro del prisma. Este rayo refractado lo he dibujado adrede paralelo a la base. Esta situación es precisamente el dibujo de la desviación mínima. Entonces vuelvo a dibujar la normal en el otro lado. Este punto izquierdo lo hemos llamado A, el punto derecho lo hemos llamado B. Hemos dibujado las normales. Voy a dibujar en este caso el rayo emergente y te dibujo también ángulos, tal y como hemos hecho antes. Voy un poco rápido. Aquí a la derecha dibujo R sub 2, prolongo el rayo incidente dentro del triángulo, prolongo dentro del triángulo también el rayo emergente, ¿vale? Y aquí arriba, en verde, te voy a marcar la desviación mínima, que es lo que yo quiero, la mínima, que es en este dibujo. Luego solo habrá un ángulo de entrada, de manera que para ese ángulo el rayo refractado dentro del prisma será paralelo a la base, este dibujo de aquí. Hemos puesto también ángulos interiores. Alfa, beta, y abajo vamos a poner aquí, este de aquí que te estoy marcando en rojo, esto era precisamente el ángulo del prisma, y dentro del triángulo tenemos las refracciones. A ver, aquí tenemos la primera refracción, R sub 1, y en el punto B, parte izquierda, tenemos la segunda incidencia, I sub 2. Vale, entonces, nos vamos al triángulo. Si nos vamos al triángulo, en este caso, en la parte inferior, tenemos que el ángulo del prisma es R sub 1 más I sub 2. Eso ya lo hemos visto antes. Pero además, en este dibujo en particular, si te fijas en el triángulo, R sub 1 es exactamente igual a I sub 2 porque el rayo refractado es paralelo a la base. Por lo tanto, de aquí, el ángulo del prisma sería 2 veces R sub 1. A partir de entonces del ángulo del prisma, yo puedo calcular R sub 1. R sub 1 sería la mitad del ángulo del prisma. Ángulo del prisma es un dato conocido, lo divido entre 2 y tengo R sub 1, ojo, R sub 1 para que se dé la desviación mínima, para que se dé este dibujo en particular. Vale, ya tengo R sub 1. Ahora veremos para qué lo quiero, porque yo lo que quiero es la desviación mínima. Vale, me voy arriba. Aquí arriba te he marcado cómo calcular la desviación, lo hemos hecho hace un momento. Vale, y si me fijo en el triángulo que tengo aquí de color
que te estoy marcando, voy a marcarlo de color verde, este de color verde, ¿vale? Ahí está la desviación mínima. La desviación mínima es I sub 1, R sub 2 y le quito el ángulo del prisma. Pero si te fijas en ese triángulo, aquí a la izquierda, fíjate en I sub 1, a ver, lo voy a marcar en rojo, aquí a la izquierda, I sub 1, que es el ángulo de entrada, es exactamente igual al ángulo que tengo a la derecha de salida R sub 2. Solo, como digo, en este caso, en el cual el rayo refractado es paralelo a la base y por tanto horizontal. Solo en este caso. Luego, fíjate, vamos a ponerlo aquí, I sub 1 es igual a R sub 2. ¿Y por qué me tengo que fijar en eso? Porque ambos ángulos los tengo en la expresión de la desviación, que te estoy marcando aquí arriba. En la expresión de la desviación tengo la suma de I sub 1 y R sub 2. Dado que son iguales, la desviación mínima la puedo poner aquí a la derecha como 2 veces I sub 1 menos el ángulo del prisma. ¿Vale? Entonces, ya tengo aquí a la derecha, lo voy a marcar en verde, cómo calcular la desviación mínima. Claro, para calcular la desviación mínima necesito el ángulo de entrada I sub 1, que es un ángulo único para este dibujo. Recuerda que este dibujo tengo el rayo refractado dentro del prisma paralelo a la base. ¿Cómo calculo I sub 1? Para calcular I sub 1 necesito R sub 1, que lo tengo aquí abajo. ¿Por qué? Te voy a borrar esto y te lo pongo en una nueva pizarra. Aquí, vale, entonces, hemos quedado, lo vuelvo a poner, que R sub 1, bueno, a ver si lo marco ahora. Hemos quedado que R sub 1 es la mitad del ángulo del prisma. Y aquí arriba tengo el ángulo del prisma. ¿Dónde está R sub 1? Aquí tengo el rayo que entra, rayo paralelo, dibujamos de nuevo la normal y aquí dentro tengo R sub 1. Estoy hablando del punto A de la izquierda. Bien, por otra parte, a ver, R sub 1 es muy fácil de calcular. Cojo el ángulo del prisma, lo divido entre 2 y punto. Vale. ¿Para qué quiero R sub 1? Para calcular el ángulo de entrada que te estoy marcando ahora mismo como I sub 1. ¿Y para qué quiero ese ángulo? Pues para calcular precisamente la desviación mínima. La expresión de la desviación mínima, la hemos calculado antes, era 2 veces el ángulo de entrada I sub 1 menos el ángulo del prisma. ¿Vale? Entonces, a partir de R sub 1, que lo obtenemos con esta expresión, aplicamos la ley de Snell en el punto A y calculamos I sub 1. Una vez tenga I sub 1, me vengo aquí arriba y calculo la desviación mínima. Hagámoslo. ¿Cómo aplico la ley de Snell en el punto A? La ley de Snell recuerda que era la invariante de la refracción. ¿Qué era? Vamos a ver. N sub 1 seno de I sub 1 igual a N sub 2 por el seno de R sub 1. Vale, ¿qué es N sub 1? Estoy en el punto A y por lo tanto N sub 1 es igual a 1 porque fuera del prisma tengo aire. Luego aquí tengo 1 por el seno de I sub 1. Y dentro del prisma, aquí, dentro del prisma, tengo un índice cualquiera que llamaremos n. Luego donde pone n sub 2 pongo n. Por el seno de R sub 1. Ya lo tengo. Proceso. Lo marco en rojo. Primer dato. A partir del ángulo del prisma, número 1, lo divido entre 2 y obtengo R sub 1. Me vengo aquí abajo y calculo I sub 1. En azul. Segundo paso. Una vez lo tenga, cojo I sub 1, lo estoy marcando en verde, lo cojo y lo llevo aquí arriba a la desviación mínima. Cojo I sub 1, lo multiplico por 2 y le quito el ángulo del prisma. Es muy fácil calcular la desviación.
Bueno, en próximos vídeos lo aplicamos a problemas concretos. Bueno, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias y hasta luego. Hasta aquí el vídeo. Gracias por tu atención. Si te ha gustado, suscríbete.